Hola chicos, en este taller vamos a hacer una bola de nieve. Mira, aquí hemos hecho ya una y os enseño cómo quedó, ¿ves? ¿Ves? Tiene un osito polar en un trineo y un montón de nieve. Bueno, pues vamos a intentar hacer una como esta. Para ello vamos a emplear materiales reciclados, la mayoría los podemos encontrar en casa. Este es un bote de mermelada, que ya lo hemos limpiado, le hemos quitado la etiqueta, todo, ¿no? Un folio rojo, bueno, rojo del color que quiera, o podemos hacer tela, un limpiapipas, dos tapones de botella, un muñequito, en este caso tenemos un duendecito que le tocó a mi hijo en un huevo sorpresa, unas tijeras, purpurina así más grande y esta más pequeñita, así azul y blanca, y agua, por supuesto. Bueno, lo primero que haremos será abrir el bote y en la tapa intentar pegar la figurita, ¿no? Para pegarla emplearemos una pistola de silicona. Ahí está. Yo emplearé la pistola de silicona porque enseguida seca y fija muy bien, pero si alguien no tiene pistola de silicona y quiere emplear algún pegamento potente, pues lo puede también pegar con un pegamento y lo que tendrá que esperar a que se seque antes de continuar. A mí me va muy bien por esto, por lo que os digo, porque yo lo puedo hacer ahora y enseguida lo tengo seco. Bueno, haremos primero una pequeña base para el duendecito, para que quede un poco elevado con los tapones. ¿Ves? Ponemos un tapón y como lo quiero un poquito más alto, pues pongo otro tapón encima. A ver. Y así, ¿veis? Ya tengo como un pequeño pedestal para poner encima la figura del duendecillo. Bueno, ya está, así me va bien. Y pongo aquí silicona y el duendecillo encima. Esto ya enseguida se secará, ¿veis? Ya lo tengo colocado aquí y pegado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es el adorno este de aquí de papel, para que no se vea la tapa y que no se note tonte que es un bote de mermelada. Bueno, yo para ello primero cierro el bote y con el papel, bueno, yo aquí empleo papel rojo, pero si alguien tiene algún papel de regalo bonito con motivos navideños o una tela que le guste y la quiere emplear, pues también se puede. Yo hago así un poco para ver más o menos la medida, ¿no? Pues ahora quito el bote, ¿veis? Ya me queda aquí como en la rulita marcado el círculo. Entonces lo corto, pues calculando pues un poquito más ancho, ¿no? Lo corto así, para que me quede como un poquito de vuelo. Así, bien. Vuelvo a hacer la prueba por si quiero recortar un poquito más, pero no. Ven que así ya es una medida que me va bien. Vale, ya tengo el papel de adorno cortado, el resto lo aparto y lo guardo por si algún día me sirve para otra manualidad. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es poner ya la purpurina aquí dentro. Me doy purpurina azul, esta que parezca así como, pongo así. Puedo poner un poquito más, bueno, yo creo que así ya es suficiente. Y luego tengo esta que es como un poquito más grande, es blanca, nacarada que brilla, para que también dé el efecto de nieve. La voy a poner aquí. A ver, creo que ya he puesto bastante. ¿Veis?
Ahora lo que tengo que añadir es el agua. Hay que llenar muy bien el bote para que no nos queden luego burbujas de aire dentro. O sea, lo llenamos bien hasta arriba. Y si luego nos cae un poco, pues bueno, ya lo secamos. A ver si lo cierro. ¿Ves? A mí seguro que me saldrá un poquito de más. Lo cierro bien cerrado para que no me quede ninguna burbuja de aire. Y parece que ha ido bien. Ahora tengo que secar esto, bien seco. ¿Veis? Ya tenemos el bote cerrado con la purpurina dentro. Ahora lo único que me queda es añadirle el papelito este de adorno. Y voilà. ¿Veis? Yo primero el papel de adorno lo ato bien con un elástico para que así no se me caiga. Pero bueno, como os he dicho antes, si tenéis algún envoltorio, algún regalo que ya os hayan hecho y hayáis guardado el papel y os guste, también lo podéis emplear. O algún trozo de tela, o un folio en blanco y vosotros hacerle dibujitos navideños. Bueno, así se lo he puesto bien atadito con el elástico. Así. Y ahora lo que voy a hacer es, con este limpiapipas, acabar de adornarlo. Acabo de adornar así. Y además así con esto tapo el elástico y no se ve el elástico. ¿No? Y aquí ya lo tenéis, una bola de nieve de Navidad. Es algo bastante sencillo, con material que casi todo el mundo tiene por casa. Hombre, para esto podéis emplear el bote que queráis, pero bueno, yo he intentado que fuera uno tamaño mermelada, que no fuera demasiado grande. ¿Veis? Esta es la que hemos hecho nosotros y esta es la que hemos empleado como ejemplo. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo, porque como veis es fácil de hacer y luego queda muy bonito como adorno. Gracias.